Vamos a comenzar la 10ª y última sesión de este Congreso Internacional sobre la Biblia en el teatro y vamos a tratar a continuación de época y sobre todo ahora de geografía, ¿no? De espacio, la Biblia en otros espacios de los que todavía no se ha hablado, ¿no? Tengo el gusto de presentar en este caso a la profesora Carmen Márquez, que es de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos va a hablar de la Biblia en la escena hispanoamericana. A continuación hablará el profesor Julio Trebollo de la Universidad Complutense, que habla con el título Teatralidad de la Biblia y la Biblia en el teatro, eslabones olvidados. A continuación, como es la costumbre en estas sesiones que se están celebrando, se procederá a un coloquio sobre el tema de las ponencias de aproximadamente media hora. Sin más, le cedo la palabra a la profesora Carmen Márquez. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, desde luego, a la organización, a la organización del Congreso, a Claudia García Tusa, a Antonio Martínez y, desde luego, a Luciano García Lorenzo, maestro y amigo siempre. Muchas gracias a todos. Bien, desde luego que voy a hacer una revisión un poco general, como se ha hecho esta mañana con el siglo XIX y con el siglo XX, y los matices, desde luego, son para que se comiencen a hacer trabajos, aunque hay trabajos sobre el teatro y la Biblia en América Latina, pero principalmente de la época colonial, y no directamente, bueno, pues visto desde la revisión simplemente de la significación, como las órdenes utilizan el teatro para adoctrinar a la población indígena. Bien, tenían estas gentes una buena y gentil manera de memorar las cosas pasadas y antiguas, y esto era en sus cantares y bailes, que ellos llaman areito, que es lo mismo que nosotros llamamos bailar cantando. Cuando querían hacer placer, celebrando entre ellos alguna fiesta o sin ella por tiempo, juntarse muchos indios e indias, algunas veces hombres solamente, y otras veces las mujeres sí, y en las fiestas generales hacían una victoria o vencimiento de los enemigos, casándose cacique o rey de la provincia, o por otro caso en que el placer fue comúnmente de todos para que hombres y mujeres se mezclasen. Escribía esto el padre González Fernández de Oviedo con respecto a los habitantes de las Antillas Mayores. Había uno como teatro, está en medio de ella, hecho de cal y canto, cuadrado, de altura de 2 estados y medio, y de esquina habrá 30 pasos, el cual tenían ellos para cuando hacían alguna fiesta o juegos, que los representadores de ellos se ponían allí porque toda la gente del mercado y los que estaban en bajo encima, los portales, pudiesen ver lo que se hacía. De este modo informaba Hernán Cortés a Carlos I sobre el paso de representación que vio en la plaza de Tenochtitlan. En términos similares describe el padre Juan Tobar el que vivía en ese teatro que había en el templo de Quetzalcóatl, en Cholula. Asimismo, el padre Diego Durán, Pedro Sánchez de Águila, Fray Diego de Landa y otros cronistas hacen eco de representaciones en el México prehispánico y de otros territorios de Centroamérica. Como están documentadas, desde luego, las representaciones prehispánicas en el Imperio Inca por Pedro César de León, por el padre José Acosta, o por los tíos con posterioridad Angélica Garcilaso, Felipe Poma de Ayala, Martínez Arzán, etc. Parecía que el camino emprendido en la península por Lope de Rueda ya estaba transitado en algunos de los imperios americanos. Había un gusto y tradición de representaciones, precisamente el deleite con el que se veían los espectáculos fue aprovechada por los sacerdotes y frailes para dar a conocer la doctrina cristiana y otras enseñanzas religiosas, desde luego, a la población y morales a la población americana. Sobre el sustrato de sus representaciones, aprovechando las fiestas, insertaron los franciscanos, dominicos y piezas de contenido piadoso. Por tanto, la Biblia
uno de los temas fundamentales de todas las tipologías teatrales de la colonia. Desde la llegada de los españoles, la Biblia va con ellos y la Biblia se instala en América. Y desde luego el modo en el que se da a conocer de un modo más rápido es a través del teatro. Debido, como ya he mencionado, a estos espacios que existían en, desde luego, diversos de los imperios de los que había la llegada de los españoles en América. Es que mucho se puede hablar en el momento de los primeros momentos de colonización en el siglo XVI de tres tipos de teatro en América Latina: el teatro misionero, el teatro escolar y el teatro criollo. Si bien es cierto que el que nos interesa en estos momentos, para el que estamos tratando, es el teatro misionero. Hay que mencionar que el teatro escolar y el criollo también usaban temas bíblicos, pero realmente donde se hacía casi exclusivamente con temas bíblicos era en el teatro misionero. El escolar se inicia con la llegada de los jesuitas. Los jesuitas, como sabemos, llegan inicialmente a Brasil en el año 1551 y más tarde, por prerrogativas de la monarquía española, no llegan a los otros territorios, a Perú. Es el primer lugar que llega, que conocemos actualmente como Panamérica, en el año 1568. Bien, y no voy a insistir en el teatro de los jesuitas, puesto que Jesús ya hizo una intervención, en el sentido que el teatro de los jesuitas en la península, pero el teatro que hace en América Latina es similar. También son los que realizan el teatro, son profesores de latín, profesores de retórica, y la temática es similar. Si bien es cierto que contra un paganismo que se está instalando, sino que realmente lo que hace es, por supuesto, igual que en el teatro misionero, tratar de incorporar una composición nueva, muy diferente a la que tienen los habitantes de América. Hay desde un buen número de dramaturgos que no solamente escribieron teatro escolar, jesuitas dramaturgos que no solo escribieron teatro escolar, sino que incluso incidieron en el teatro de corte criollo. Pues Juan Sánchez, Vicente Lanucci en España, el presbítero Alonso Garza en Perú, o desde luego el padre José Anchieta, el canario padre José Anchieta en Brasil. Mientras que el teatro criollo realmente surge con la estabilización de los asentamientos peninsulares y esa nueva clase criolla americana, ávidos, desde luego, por cualquier distracción y por ende ávidos de representaciones teatrales. Los repertorios que se conservan y que se representan eran similares a los de la península ibérica. Bien, el teatro, en cambio, el teatro misionero, catequizador o evangelizador, que, como su propio nombre indica, tiene como objetivo principal o único difundir la doctrina cristiana. Se hacía desde los primeros momentos acciones de autos sacramentales, misterios, moralidades, que eran realizadas por los misioneros, adecuándolas para que fuesen comprensibles a los indígenas. Se las ven de color americano desde los primeros momentos, hecho designado por los cronistas, que comentan maravillados el colorido de estas representaciones, así como las escenografías. Se utilizaban tableros adornados con todos los símbolos y atributos de gusto y de religión de los indios anterior a la llegada de los españoles. Y de hecho, los misioneros aprendieron las lenguas vernáculas, comenzaron a traducir las piezas a los idiomas de aquel lugar donde estaban. Los momentos de representaciones eran, bueno, pues con motivo de las fiestas de la iglesia, la Navidad, la Epifanía, la Pasión, aunque también se realizaban en otros momentos festivos por la llegada de nuevos sacerdotes, de nuevos obispos, de un virrey o por cualquier otra celebración significativa. Muy pronto conocemos representaciones de este teatro misionero. En el año 1520 ya se trataba la representación de obras de teatro misionero en Cuba. En el año 1526 ya se tiene documentación de representaciones en Nueva España. Agustín de Sá menciona que fue en 1533 cuando se presentó en México la primera pieza escrita por un autor mexicano y además escrita en náhuatl. Fue Fray Andrés de Olmos quien lo hizo y se presentó en la capilla de San José de los Naturales de México del actual DF. Se representaron también en ese
mismo año el acto del juicio final, que tenía, bueno, pues, como principal objetivo conquistar el alma del indio. La carta de Adán y Eva se presentó en la Feria de Corpus del año 38, una pieza también en náhuatl que está atribuida al padre Motonomía. El Virreinato de Perú, ya en 1546, hay diversos datos a partir de ese momento de representación de teatro misionero. Coplas, bailes, celebraciones del Santísimo, etc. En 1569 se hizo muy famosa una representación en honor del virrey de Toledo, escrita por el padre Alonso de Bárcena, jesuita, que se trataba de un coloquio entre España y América, entre la religión española y América, entre la religión católica y América. En el 43 o 44, que da clara fecha, la escalinata de la Catedral de Asunción, se representó también una pieza escrita por el clérigo español Juan Gabriel Escala, que trataba el tema de la noche de la Epifanía. Bien, así como otra serie de obras de Cristóbal de Llena, etc. Estas representaciones son numerosísimas, citadas por cronistas, citadas a través de cartas, documentos oficiales, etc. Pero sobre todo a través de los cronistas. Como vemos, por tanto, desde el siglo XVI existen una serie de datos, observamos afortunadamente una serie de textos siempre religiosos, en castellano, en náhuatl o incluso combinado náhuatl, castellano o en otras lenguas, el quechua, por ejemplo. El diálogo del Santísimo Sacramento, la pasión de los reyes, el sacrificio de Isaac, etcétera, son algunos de los textos. Los autores, bueno, pues proliferan, como Juan Sánchez Vaquero, Vicente Lanisi, Juan Pérez Ramírez, todos ellos mexicanos. Es interesante la pieza de Juan Pérez Ramírez, Desposorio espiritual de la Iglesia mexicana y el pastor Pedro, Fernán González de Lava, que escribió 16 coloquios a los vinos, así como otra serie de loas siempre de temática bíblica. Uno de ellos, el Bosque Divino. También, bueno, pues, de Perú, Gabriel Serrano de Olmas, Sancho de Rivera, Ibra de Laguna, Alonso del Águila, Antonio de Navarro, etc. Entre 1535 y 1575, en el Reinato de Nueva España, incluso se realizaron construcciones para alojar este tipo de representaciones. Eran las denominadas capillas abiertas, lo cual da, bueno, pues, la importancia alcanzada por esta actividad por el teatro misionero. Fue importantísima la de Tlaxcala, que se fundó en el año 1539. Menciona Agustín Sá que estas capillas representaban un mestizaje arquitectónico, ya que recuerdan los taocallis indios, con su escalinata, la situación, junto con los espacios peninsulares. Bien, fue tanto el éxito de estas representaciones y tanta su proliferación, y sobre todo tanto el color local de que se dotaban estas piezas, que realmente pronto perdieron un poco el sentido que tenían inicialmente de dar a conocer la doctrina cristiana. Dice Agustín dice, la antigua danza, los ritos más o menos cruelos se adaptaron a las ceremonias y procesiones de la religión de los españoles. En toda representación cristiana se eliminaban los cultos, los teológicos de la antigüedad india. La incorporación auténtica al teatro de los jesuitas, la masa conmovida ante el rústico tablado en la solemnidad misional, es una página muy atractiva de la civilización de España y América. En cuanto se establecían las primeras corporaciones, surgían representaciones, etcétera, etcétera. Bien, esta impregnarse de este color local, la producción de ídolos, de elementos de las culturas vernáculas, propicia que ya bien pronto, en el año 1552, en la Constitución 26 del primer concilio celebrado en Lima, se prohíben las representaciones de teatro misionero, porque eran consideradas ya motivo de escándalo. El segundo concilio mexicano decreta también su prohibición en el año 1585 por motivos similares, y eso que ya con anterioridad había un censor especial para que
las representaciones del teatro misionero. Bien, de entre todas estas piezas de teatro misionero del siglo XVI, me detengo en una pieza que tiene un especial interés. Se trata de la representación de la conquista de Jerusalén, que tuvo lugar en Tlaxcala en el año 1539, con motivo de la paz firmada entre Carlos I y el rey de Francia. Se conserva el texto, luego, pero además la representación fue descrita ampliamente por Toribio Motolinia en su Historia de los indios de España. Bien, y esta representación de la conquista de Jerusalén es un claro ejemplo para hablar y para mencionar cómo el teatro es, en manos de los misioneros españoles, al menos llegados a la Nueva España, una forma especial de catequesis que solo tiene sentido en el amplio contexto de un proyecto evangelizador nacido de un trabajo de recuperación lingüística y etnográfica del mundo indígena, pero también reflejo de una forma de entender la propia evangelización, es decir, la conquista espiritual, en el contexto de la realidad política e ideológica de Colombia. Bien, se representó la conquista de Jerusalén en el espacio que estaba reservado para construir una plaza en la ciudad, un espacio adecuado para esta representación de la hipotética toma de Tierra Santa, que estaba dirigida en esta obra de la ficción por Carlos I, quien reúne bajo su mando dos ejércitos, un ejército español capitaneado por Pimentel y un ejército náhuatl capitaneado por el virrey don Antonio de Mendoza en aquel momento. Bien, presenta una gran complejidad ideológica esta pieza, conquista de Jerusalén, puesto que se toma no solamente el pasaje bíblico, sino también el espíritu medieval de la cruzada, para convertir a los indios en protagonistas de la misma esa cruzada. La separación de los ejércitos español y náhuatl, igualmente valerosos en la batalla, sujeta a la necesidad de separar a los españoles de los indios que en todo debían ser tratados, según expresó unos años más tarde el padre Motolinia, como vasallos de vuestra majestad, libre como lo son los de España. Se ha debatido, la crítica ha debatido mucho sobre la elección del virrey Antonio de Mendoza como capitán del ejército náhuatl, que se supone que aludía al deseo manifestado por los franciscanos de que, para evitar los abusos cometidos contra los indios, el gobierno sobre ellos estuviera directamente en manos del virrey. Bien, también es interesante el hecho de que en el ejército árabe, estuviese dirigido por Hernán Cortés, obviamente por un actor que representaba a Hernán Cortés. Y este hecho pues, ha generado desde luego mucho más debate. Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, al mando de un ejército que va a ser perdedor en esta batalla, bueno, pues ha sido considerado por algunos como una pequeña venganza por parte del supuesto autor mexicano de esta obra. Es una obra que se atribuye a Motolinia, pero realmente no se conoce con certeza el autor. Se sigue considerando como una obra anónima. Entonces, es como una especie de venganza. Por otra parte, hay, desde luego, Fernando Orcasitas y otros realizan otra interpretación en la que dicen que realmente hay un guiño de los franciscanos hacia el poder militar. Por su parte, Beatriz Brasil considera que, y cito, la presencia de la conquista de Jerusalén, de la conflictiva realidad sociopolítica vivida por la élite española durante los primeros años del reinato fue, a pesar de su importancia, un elemento secundario respecto al verdadero propósito de una representación que sirvió a los franciscanos para exponer su concesión del imperio español y su propuesta de inserción del indígena en la sociedad colonial como vasallo de la corona. Que todos los que participaron en el auto fueran, según explica Motolinia, señores y principales, y que en los decisivos momentos que precedieran a la batalla final se hiciera referencia a la conquista de México, anunciando al ejército náhuatl la intervención de San Hipólito, son circunstancias que indican además una adhesión por parte de los indígenas
concretamente por parte de la nobleza tracalteca, a esa imagen de conquistador cristiano y fiel vasallo que se le atribuía en la imagen. Una imagen que los propios tracaltecas, apoyados por los frailes franciscanos, difundieron a lo largo de todo el siglo XVI como forma de reclamar determinados privilegios sociales. Como vemos ya desde estos primeros momentos de la colonia, el uso del tema bíblico se impregna de la problemática sociopolítica e ideológica que se está viviendo en América Latina. Esa confrontación, ese enfrentamiento entre el eclesiástico, el militar y el político. Interesante también que en otro sentido una pieza que se adjudica a Gabriel Centeno de Oso, que lleva por título Ya y Tito Inca o El Pobre Rico. Es la que, desde luego, aparte de referencias bíblicas, el tema principal que se va a tratar es el dilema del indígena ante la conversión al cristianismo. Porque esa conversión al cristianismo significa no ya solamente tener otra religión, sino una convicción del mundo completamente diferente que es la que llevan los españoles e imponen, ¿no? Con respecto al siglo XVI, podemos decir que desde luego continúa el teatro escolar y continúa el teatro criollo. En el escolar se continúa en la misma línea que mencioné hasta el momento, y en el criollo sigue la escuela del teatro peninsular. Ya el mayor número de autores destaca desde luego Sor María de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón Mendoza, que nació en México, sí pertenece a qué ámbito. Bueno, sobre la temática bíblica y religiosa merece mención aparte Juan de Espinosa Medrano, un dramaturgo peruano apodado El Lunarejo. Es un peruano indígena, eclesiástico, ocupó varios cargos eclesiásticos en Roma. Tiene una producción amplísima, pero voy a detener en dos textos de él. Uno es Amar su propia muerte, que trata de un drama, y el otro es El acto sacramental, el hijo pródigo. Sigue en la línea, el hijo pródigo, en la línea anteriormente señalada de la problemática de indígena en su conversión a la fe católica, junto desde luego al tema, a la temática del hijo pródigo como indica su título. Bien, por su parte, el tema Amar su propia muerte, ama el recurso propio del autor, habitual del autor de apropiarse de episodios bíblicos, apunta también directamente a la realidad colonial. El espacio representado es un Israel caótico por la acción de nuevas leyes y donde las tribus luchan entre sí, características que nos remiten al mundo andino de ese momento. En el texto se despliega una crítica parcial al sistema colonial. Como vemos, continúa desde luego, obviamente, el tema bíblico, pero impregnado siempre de la problemática sociopolítica. En el siglo XVIII, saltando muy rápidamente de siglo en siglo, el tema bíblico es menor, sobre todo desde en la segunda mitad del siglo XVIII. En la primera mitad continúan todavía de las temáticas propias del siglo XVII. En la segunda mitad, bueno, pues disminuye un poco el uso del tema bíblico, sobre todo porque comienza en los diversos países de América Latina, toda una buena parte de la segunda mitad del siglo XVIII, los primeros años hasta el 35 del siglo XIX, desde luego, vuelven la mirada los autores de teatro de América Latina hacia la realidad precolombina, tomando temas del imperio inca y del imperio azteca, sobre todo para identificarse como americanos en esa lucha por la independencia que se va a fraguar ya en los primeros años del siglo XIX. Bien, de cualquier forma, desde luego, siguen apareciendo algunos textos de tema bíblico, como demuestra el texto anónimo Usca Pauca, que se apropia del tema de la venta del alma al diablo para representar las dificultades de los sujetos indígenas del orden colonial español. Esta obra dramática se vincula con los esfuerzos catequizadores, la centralidad de la nueva riqueza material y sobre todo la devoción mariana en el virreinato del Perú. Raquel Chan Rodríguez destaca las similitudes entre este texto y las políticas misioneras de evangelización por medio de imágenes también de pinturas que respondían, dice, al
espíritu de la contrarreforma y a las aspiraciones del Concilio de Trento. Bien, hay una identificación en cuanto a la temática de Euska Paucar con los dibujos de Guamán Poma y otra serie de representaciones iconográficas. Desde luego, en este personaje, Euska Paucar siempre está luchando entre el pecado y la salvación religiosa, que es sinónimo también de la rebelión y la sumisión hacia la colonia. Es en esta ambigüedad en la que se encuentra, bueno, pues, el sujeto colonial en el mundo andino. En el siglo XIX mencionamos a la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, su tragedia, sobre todo su tragedia Baltasar, pero bueno, no me voy a detener demasiado en ello, puesto que ya esta mañana Miguel Ángel Muro hizo una comunicación estupenda sobre este drama, tragedia, drama, y también habló Fátima Coca de Saúl, el otro texto de temática bíblica de Gertrudis Gómez de Avellaneda, y bueno, sobre todo Miguel Ángel Muro destacó como efectivamente que hace Gómez de Avellaneda, pues es darle el espíritu de la época, de no, pues ese personaje, el hastío del siglo, impregnado del hastío del mal del siglo. En el siglo XX continúa la temática bíblica. En cada uno de los diversos países hay bastantes elementos de temática bíblica, siempre, desde luego, relacionados para explicar como ejemplo de la realidad de América Latina. Así, por ejemplo, podemos mencionar Babilonia de Armando José, por ejemplo, de El grotesco criollo, esta obra donde se referencia a los criados de una casa, y uno es alemán, otro es francés, otro es italiano, otros españoles, etcétera, donde, bueno, pues está poniendo de manifiesto esa diversidad de los migrantes que están llegando a Argentina. Me voy a detener a mencionar un país donde voy a mencionar dos autores, me refiero a Venezuela, y se encuentra por una parte Sacha Cron, un judío sefardita, que trata profusamente el tema bíblico en sus obras, por supuesto desde la y desde su religión judía, mientras que por otra parte está Román Chaló, que la mayoría de sus obras están organizadas a través del año litúrgico, utilizando constantes referencias bíblicas. Pero solamente ya para finalizar, porque me quedan 3 minutos, mencionar que también hay que destacar especialmente la pastorela mexicana. Desde luego que tiene sus antecedentes en el diálogo, en los diálogos allegóricos medievales, pero que en México se aclimató de modo diferente. Y entonces, bueno, pues los pastores aparecen y le mencionan el nacimiento de Jesús, normalmente sigue siendo un tono un poco divertido, jocoso, y la pastorela se ha mantenido desde su introducción en el siglo XVI hasta nuestros días, hasta el punto que realmente no hay ningún dramaturgo a lo largo de la historia del teatro mexicano que no haya existido en la pastorela. Y también, por último, quiero mencionar cómo desde hace unos 10 o 15 años ha vuelto a aparecer en América Latina un teatro evangelizador, pero ya contemporáneo. Bueno, hasta el punto que existen varios encuentros, varios festivales internacionales de teatro católico evangelizador. Uno de ellos se celebra en Colombia, otro se celebra en Perú y otro que se celebra en México. De tal manera que, curiosamente, bueno, pues en América Latina llega la Iglesia y la Iglesia se acerca al teatro para dar a conocer la doctrina cristiana. Pues el teatro vuelve a la Biblia para explicarse a sí mismo, y en estos últimos tiempos, aparte de recurrir el teatro a los temas bíblicos para explicarse a sí mismo, de nuevo la Iglesia ha vuelto a buscar las salas para evangelizar, para dar a conocer, bueno, pues todo lo que es la doctrina cristiana en general, y para tratar de ampliar, desde luego, el conocimiento de la religión católica en América Latina. De tal manera que la Biblia y el teatro en América Latina desde la llegada de los españoles se ha alimentado, retroalimentado continuamente, y me imagino que se seguirá por los siglos de los siglos. Muchas gracias.